Buenas noches, ¿me escuchan por favor? ¿Me confirman el audio si lo reciben con claridad? ¿Se escucha por favor? ¿Me confirman? No tenés que regresar. Nadie tiene que ser. Ya. No sé qué me dijiste. Gracias. Ahora me confirman si el audio ha mejorado. Kevin, ¿me escuchas por favor? ¿Me confirmas el audio? Ya, muy bien. A ver, jóvenes, ¿qué consultas tienen si de repente sobre los problemas de la clase práctica que teníamos de la sección 3.3 tienen algunas preguntas que realizar? Me gustaría que me confirmen por favor si tienen alguna dificultad con esa actividad. Ya, sí. Dime Richard, te escucho por favor, ¿cuál es tu consulta? Sí, puedes activar tu micrófono para poder hacer la consulta o hacerlo a través del chat, no hay ningún problema. Profesor, mi consulta no es acerca de la sesión 3, sino de la actividad colaborativa. Ya, dime cuál es la consulta. Grabación iniciada. En la pregunta 3, dice está usando límites y calcula el rendimiento del escudo por una distancia de acarreo grande. Ya. A ver, déjame ver la actividad colaborativa para ver la pregunta, ¿ya? Sí, sí. Ya, a ver, voy a compartir voy a tomar una imagen de la pregunta específica de la tarea y la vamos a discutir, ¿ya? Porque ¿de qué sección eres, Richard? De la SX21. Ya, a ver. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Dice, la curva de productividad, rendimiento versus distancia del scoop se ajusta a la curva potencial RDD 646,57 D a la menos 6,656. La primera parte dice, grafique la función productividad y exprese usando límites y calcule el rendimiento del scoop cuando para una distancia de acarreo grande interprete el resultado. A ver, en este caso, lo conveniente sería, digamos, que tú puedas graficar la función. Te voy a hacer lo siguiente, a ver un ratito.
Ya, ¿me confirma si se ve la ClassPad, Richard? Ya. Entonces, mira, voy en mi calculadora, voy a levantar todos los checks que tengo acá. Y voy a graficar la función. Entonces, en la función, entonces, el R lo voy a hacer como Y. Y voy a escribir 646.57 multiplicado por el factor de E elevado, y el D lo voy a hacer como si fuera, no, perdón, acá entonces voy a hacer que el D sea como la variable X, ya, que esté elevado, entonces a la menos 0.656, ¿correcto? Entonces, para ver el comportamiento de la curva voy a hacer el cambio, y la gráfica la quiero en un trazo normal, ok, el color, la línea la voy a hacer en rojo para que se vea mejor, ya, y le acepto, y le voy a poner el check para graficar la curva. Pero la pregunta es, ¿se ve la curva ahí, Richard? No se ve. ¿Por qué? Porque la localidad de la función es muy grande. Entonces voy acá a las 4 flechas, ¿sí? Y voy a cambiar el ancho de la ventana para la gráfica. Entonces, para que se vea el eje acá, digamos, lo dejo en -10. El máximo, por ejemplo, le voy a colocar acá, como la distancia está en metros, normalmente el acarreo no es muy grande, son entre intervalos pequeños, pero voy a colocarle, digamos, un valor tal como 30. ¿Ya? En el Y mínimo le voy a colocar un -20, pero por ejemplo, si en la función el X fuera 1, ese valor me quedaría 648. Entonces, en el máximo, en el Y le voy a poner, digamos, un 800. Entonces, ya fijado el ancho de ventana, mira que ahora ya me sale la gráfica, ¿correcto? Pero como normalmente la distancia que hace el recorrido es un valor positivo, voy a la curva nuevamente y voy a colocar una restricción. Entonces escribo el keyword, pongo el mat3, coloco la barra del condicionador y voy a hacer que el X de la distancia sea mayor o igual a 0. Y ahora vuelvo a graficar la curva y ya cambió el comportamiento. Entonces, le pongo un resize y quiero que ya yo tengo aquí la gráfica de la función. Ahora, en la segunda parte, dice, exprese usando límites y calcule el rendimiento del scoop para una distancia muy grande. Entonces, la pregunta es, si la distancia fuera muy grande, quiere decir que el X tiende a ser un valor infinito. Entonces, yo puedo optar por lo siguiente, tomo la función, ¿correcto? Ya, tomo la función y le voy a colocar edit, copiar, voy con el menú, voy al principal y voy a colocar el teclado y le voy a pedir que me calcule en el mat2 como un límite cuando el X tiende a ser un valor muy grande, quiere decir al infinito. ¿De quién? De la función. Entonces le pongo edit, pegar, porque ya rastreé la función, ¿ya? Y cuando yo calculo este límite, ¿qué me quedó? ¿Cuánto sale el cálculo? Ahí que 0. sí. Entonces, y por ejemplo, incluso puedo bajar este límite, ¿ya? Y le voy a cambiar el infinito. Le pongo que lo evalúe cuando vale 0 por la derecha. Entonces, ¿qué hago? Le agrego el signo más después del número. Evalúo
Y con eso ya puede hacer. Entonces, me dice, exprese usando límites y calcule el rendimiento del scoop, interprete el resultado. Entonces, tú dices, mediante la gráfica, corroborando el límite, cuando el X tiende a ser infinito, entonces, para un acarreo muy grande, el rendimiento de la máquina es 0. Pero mientras la distancia es la mínima posible que recorre, digamos, la máquina, la capacidad productiva del scoop va a ser lo más grande posible que se pueda hacer. Profesor, disculpe, entonces sí, si menciona la distancia mínima sería números mayores a 0, ¿verdad? Claro. Entonces, incluso, mira, ¿cómo tú verificas esto? Como tengo la función, voy de nuevo al modo de gráficas y tablas y voy a generar una tabla. Marco acá este icono, ves el cursor donde lo tengo en el XY. Dices, quiero una tabla que se inicie en 0, por ejemplo, llegue por decir a una distancia tal como 50, ¿no? O le pongo, digamos, un 30. Y quiero que me evalúe cada, digamos, una unidad. Le pongo OK, marco el libro, y ahí apareció ya mi tabla. Profesor, ha puesto 530. Entonces, mira, cuando es 0 sale error, pero si la distancia que recorre es 1 metro, ¿cuánto sería el rendimiento? 646. Si recorre 2 metros, 440. Si recorre 10 metros, ¿cuánto es el rendimiento, Richard, según la tabla? 42.76. ¿Te das cuenta? Aquí dice, según mi tabla, y si recorriera 20 metros, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es el rendimiento? 90.602. ¿Te das cuenta? Sigo bajando, y si la distancia fuera, digamos, 230, ¿cuánto vale? 18.252. Entonces ahí tú cuesta la tabla. A mayor distancia el rendimiento es menor. Claro. Entonces, y eso también lo vemos cuando hacemos la gráfica, ¿no? Entonces tú, eso es lo que yo veo. Incluso puedo mover la curva con la manito, ¿no? Y eso es. Ahora, yo hago acá, por ejemplo, acá se observa, le puse clic derecho sobre la pantalla, y pongo aquí la pantalla, y voy a detener el compartir, regreso a la página de trabajo, le pongo clic derecho, esto era lo que me pedían. Entonces, la ventaja es que ya pongo la gráfica, tienes esta opción. Entonces, esto es, grafica la curva de productividad desde la gráfica. Expresa usando límites, muy bien. Entonces, voy de nuevo a mi calculadora, voy al principal, ¿no? Y aquí, a otra captura de pantalla, y lo adjuntas aquí, como una información complementaria a tu trabajo. Algo similar lo puedes hacer para la tarea, si es que te viene, hay un ejercicio, y esto lo presentas como parte de tu trabajo y de tu informe, ¿no? Acá incluso esto, como es un cálculo, no hay necesidad de estirar la gráfica así. Y entonces, con esto ya tú dices, ¿no? Como vemos en el cálculo realizado con el asistente, al evaluar el límite, cuando la distancia de acarreo es muy grande, la productividad tiende a ser 0.
y mientras el rendimiento es el mínimo posible, es decir, ¿no? Y aquí incluso también puedes dejar esto acá, regreso a mi calculadora y voy en búsqueda, digamos, de mi tabla, ¿no? Y hago una captura de pantalla también, regreso acá a mi máquina o a mi trabajo, ya, o lo voy a poner por aquí para que se vea, están los valores cercanos a cero, vuelvo a mi pantalla, avanzo el cursor a lo máximo posible, ¿no? Incluso acá, a ver, voy a regresar, le voy a cambiar a un valor tal como 1000, le hago otra captura de pantalla al trabajo, Profesor, sí. ¿a qué se refiere con una distancia pequeña de acarreo? Vamos a suponer que el trabajo que haría la máquina, vamos a decir que recorre medio metro. Entonces, si el trabajo en la máquina quería recorrer medio metro, pues la productividad, digamos, del script va a ser lo mayor, lo más posible. Por ejemplo, que mientras más distancia recorre la máquina, vas a gastar más combustible, va a haber más tiempo de ciclo, va a haber un tiempo que demora en cargar, un tiempo que demora en recorrer con la carga, el tiempo que demora en retornar con la carga. Entonces la productividad de la máquina va a ser, mira, a eso se refiere, ¿no? No sé si con eso Profesor. entiende mejor ahí, Richard. Sí, profesor. Tengo una duda acerca de la tarea. Con Ya, ahora con en la tarea. actividad colaborativa. El contrato con la actividad colaborativa. En la tarea pide Ya, elabora una tabla para determinar el rendimiento del scope cuando el ciclo de trabajo toma un tiempo prolongado. ¿Quiere decir que se va hacia el infinito? el tiempo prolongado. Sí, también. Cuando te habla, ya es un tiempo prolongado, o sea que puede ser. Déjame ver un ratito. Largo, ¿verdad? ¿Perdón? Largo. Eso Un tiempo largo. vale una captura de pantalla. Estás con computadora, o tu laptop, Richard, haz una captura de pantalla para que esto te ayude, Sí. y vamos a entender. Ya. Me estás preguntando, déjame, voy a ver el documento. No. A ver. Voy a la tarea, la voy a abrir. ¿Y qué pregunta me dice Richard? ¿Qué pregunta es? Es la pregunta, la 1. Ya. A ver. Mire, ya copiaste la copia porque voy a cambiar de página. Sí, profe. Ya, a ver, un ratito. Kevin me dice, ¿hasta qué número deberíamos calcular cuando se refiere a acarreos pequeños? En acarreos pequeños, podrías tomar valores, por ejemplo, hasta y poder evaluarlo, digamos, cada 0,5 para mostrar, ¿no? Ahora, a ver, voy a cambiar una nueva página y ahora voy a copiar
Y ahora voy a explicar. Ya, y aquí tengo la pregunta. Hasta 40 dijo, ¿verdad? Y aquí tengo la pregunta. Sí, lo puedes tomar cualquier valor, y a eso les dejo a elección, digamos. Pero lo importante es de que, pero imagínate ya, imagínate, si tú vas a querer que sea rentable, porque normalmente los paylovers lo alquilan por hora. Si tú alquilas una máquina pesada por hora, apropiado, sería que los recorridos que haga la máquina sean los menores posibles para que puedan mover la cantidad de material, y la idea apropiada sería tener a disposición algunos camiones o volquetes para que tú traslades ahí material y los volquetes complementen el traslado y tú puedas mover la mayor cantidad de piezas. Entonces la idea es de que haga pequeños recorridos, ¿correcto? Para que pueda mover la mayor cantidad de terreno, y eso es lo que sería la rendimiento o la productividad. Bueno. Ya. A ver, en este caso, mira, Richard, ¿puedes leer la pregunta, por favor? Uno, se tiene un scoop de capacidad de 3 YD al cubo, 2,3 metros cúbicos, en un terreno de condición desfavorable. Elabora una tabla para determinar el rendimiento del scoop cuando el ciclo de trabajo toma un tiempo prolongado. ¿Qué puede concluir? Ya. Muy bien. Entonces, se entiende que yo voy a trabajar con la fórmula que tengo aquí. Esta es la fórmula que a mí me interesa para mi trabajo. ¿Está bien? Entonces, voy a ver. Tú dices, previamente, el R, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto vale el Q acá según el problema? ¿Cuánto vale ahí, Richard? 2,3. 2,3. 2,3. Ya, muy bien. Eso lo voy a multiplicar. Y ¿cuánto vale el eje según nuestro trabajo? Y la lectura nos decía que el valor debe ser ¿qué? 0,60. 0,60. 60%. Ya, muy bien. Por, ya. El E sale de la tabla, que es la eficiencia. Entonces, según el proyecto, dice que tú estás trabajando en un terreno con condición desfavorable. Si es desfavorable, la eficiencia la vamos a trabajar como porcentaje. ¿Qué valor sería? 0,67. 0,67. El delta viene a ser, para nosotros, la densidad in situ. Pero nos dice que en general, ¿qué valor vamos a trabajar? Como 3. Y eso lo multiplico por 60, que es el factor de corrección. ¿Ya? Sobre el C sub M, que es el tiempo y el ciclo. Entonces, tu R, ¿cuánto sale el producto del numerador, Richard? ¿Me ayudas? Mis compañeros que están en esta edad. ¿Cuánto? 166,428. ¿Perdón? 166,428. Coma 428. 428. 428. Ya. Sobre el C sub M. Sí. Entonces, la pregunta me dice, elabore una tabla para determinar el rendimiento. Entonces, esto
El R para mí ahora viene a ser en mi gráfica, voy a hacer como el Y. El número es 166, 428, y el C lo voy a llamar como X porque el tiempo lo voy a hacer variar. ¿Hasta ahí va claro, Richard? Entonces ahora voy a mi gráfica, o voy a mi calculadora, lo voy a compartir con ustedes. Ya. Entonces voy al menú, voy nuevamente al modo gráfico y tablas, ¿sí? Voy a graficar cuando indique la función. Entonces la función que yo acabo de encontrar es una fracción que cuando me decía cuánto era el número que habíamos obtenido, 166,428 sobre X. El X es el tiempo, ¿no? X. Con un check, te pido graficar. Sí. Mira que salió de la gráfica. Entonces, cuando el X toma un tiempo prolongado, ¿qué puedo concluir? Pero ahí no veo la tabla. Entonces, voy a la función, ¿correcto? Bueno, le pongo en 0, le pongo que termine en 1000, y le pido que me calcule, por ejemplo, de 10 en 10. Le pongo OK, le pido la tabla, le pongo acá un decide, ya, y voy a colocar la tabla para verle en valores muy grandes. Por ejemplo, el X hace el tiempo, ¿no? Si el tiempo fuera 900, ¿cuánto vale, digamos, el rendimiento, Richard? 0.1849. Si vale 1000, 0.166. ya. Entonces, quiere decir que cuando yo elaboro la tabla, que cuando la distancia o cuando el tiempo es un valor muy prolongado, o sea, un valor muy grande, hacia dónde tiende, digamos, el rendimiento. ¿Tiende a ser cuánto? A bajar, o sea, tiende a ser 0.166. 10.000 pasaría con el valor. Tendería a ser 0. Baja. Entonces, en la pregunta, ¿no? Para la pregunta tú optarías por lo siguiente: salgo del compartir, me voy a cómo resolver el problema. Activo mi página. Entonces aquí puedes agregar en la tarea, puedes agregar la gráfica, puedes agregar la tabla, ¿no? El cálculo es lo que has mostrado aquí. Y luego, para tu análisis, tú te vas a ayudar de la tabla y de la gráfica. Entonces tú dices, ¿no? Según la gráfica, se observa que cuando el tiempo es muy prolongado, el rendimiento tiende a ser el mínimo posible, de tal manera que cuando el X es muy grande, o cuando el tiempo de ciclo es muy grande, el rendimiento es 0, lo cual se ratifica con la tabla adjunta que se muestra y pegas la tabla. Entonces con eso has generado y has planteado tu análisis, ¿no? Entonces, ¿entendiste la idea y Richard del trabajo? Sí, profesor. A la tarea adjunto las imágenes de la clase, ¿verdad? Claro, con eso te va a mostrar de una manera descriptiva de todo tu trabajo que has realizado para poder llegar a tu análisis, ¿no? Tu análisis, ¿cómo lo fundamentas? Con la gráfica y con la tabla. De ahí es que tú obtienes la información que te permite hacer
digamos, la exploración y la descripción del proceso, ¿no? Eso es lo que se hace. ¿Quedó claro ahí su consulta, Profesor, Richard? Sí, profesor. Pero en la práctica, ¿cómo sustentaría? ¿Tendría que dibujarlo? Claro, ya haces un esbozo, pues, porque en la gráfica ya no tienes la opción de tener una impresora, ¿no? Pero tú con tu calculadora haces la gráfica y haces un bosquejo. Ya a mano lo representa lo que te muestra la gráfica y entonces tú escribes. Si en la práctica te viene una pregunta de esa naturaleza, entonces en el bosquejo adjunto, con ayuda del asistente, se tiene la siguiente función y haces el comportamiento. Y luego de ahí, incluso tú lo puedes rectificar. Ahora, ¿qué de otra manera yo lo puedo rectificar? Mira, papá, ya. Voy a mi ClassPad, regreso a la función, ¿correcto? Mira, sombreo la función, le pongo edit copiar, ya, voy al menú, voy al modo principal, acá le voy a activar el teclado, le voy a poner más 2, pongo el límite, digamos cuando el X tiende al infinito, porque quiero que sea para un valor muy grande, y aquí le voy a colocar edit, pegar. ¿Se ve la función ahí, Richard? Sí, profesor. A ver, lee qué dice el límite, por favor. Límite de 166.428 entre X, cuando X tiende hacia el infinito. Ya, muy bien, lo evalúo. ¿Quién me botó la máquina? Cero. Y como nuestro curso, para la justificación, tú lo haces a través de límites, tú copias, ¿no? Además, si evaluamos en tu análisis, además, si con ayuda del asistente evaluamos el límite de la función obtenida, encontramos que cuando el X es muy grande, el límite ¿cuánto vale? Lo cual significa que el rendimiento, ¿no?, de la máquina cuando el ciclo de operación es muy prolongado, el rendimiento tiende a ser nulo. Entonces, los números, el cero en palabras se expresa no como cero, sino se lee como nulo. Y con eso complementas tu análisis, ¿no? Y en la calificación, según la rúbrica, tendrías una... ¿Queda claro cómo se hace esa parte ahí, Richard? Bien. ¿No? Esa es la ventaja de tener la herramienta para Muchas poder... gracias. Ya, Richard, muy bien. Ya. Con eso ya se ayudó bastante para el desarrollo, digamos, de su tarea, ¿no? Ya. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra consulta en la sala, por favor? ¿Hay preguntas, jóvenes? Grace, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escucha, por favor? ¿Tienes alguna consulta, Grace, sobre el avance de la semana, sobre la actividad, sobre la clase? ¿Alguna duda? A propósito, voy a ver si puedo ver acá la clase práctica.
A ver, no, voy a abrir acá una nueva página y voy a hacer una captura, digamos, de la pregunta. A ver, me interesa ver qué pasaría acá en esta pregunta, cómo lo resolvería. Ya. En la pregunta que ya tengo en pantalla, Joaquín, buenas noches, ¿me escucha por favor? ¿Podrías activar tu micrófono? Hola, sí. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Dime, ¿podrías leer la pregunta por favor? Sí, en el planeta Marte una piedra es lanzada hacia arriba con una velocidad de 10 metros por segundo. Su altura en metros después de 3 segundos está dada por h sub t igual a 10t menos 1,86 t al cuadrado. A. Encuentre la velocidad de la piedra después de un segundo. B. ¿En qué tiempo caerá la piedra a la superficie? C. ¿Con qué velocidad caerá la piedra a la superficie? D. ¿Cuál es la altura máxima que logra alcanzar la piedra? Ya. El problema está en la parte 2 y la dimensión que quiere medir Joaquín, ¿qué cosa es? ¿Qué dimensión quiere? Se ve ahí, ¿qué dice en la parte superior? No sé si la ves, Joaquín. Argumentación. Es argumentación. Entonces, lo primero que yo debo hacer, tomar mi rúbrica, a ver, voy a ver si la tengo acá a la mano, ¿ya? Voy a tomar mi rúbrica, entonces, esto no es. Ya, y la rúbrica, a ver, no sé si la tienen a la mano ahorita, a ver un ratito, porque yo para poder responder, ya debo usar la rúbrica. Profe, ya lo tengo. Ya, la tienes, a ver, dime, ¿qué debo hacer para tener una A, Joaquín? Argumentación. Ya dice, expone razones para explicar los resultados de la situación planteada. Ordena y relaciona ideas haciendo uso adecuado del lenguaje matemático o estadístico para llegar a conclusiones completas. A eso es lo que debo yo responder para tener una A. Si no expreso en esa naturaleza, mi problema no va a ser. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes la función, Richard? ¿Cuánto vale la función? ¿Vale? ¿H de t cuánto vale? Tú tienes que h de t vale 10h menos 18t. Voy a resolver la parte A. En la parte A, el programa dice, encuentre la velocidad de la piedra después de un segundo. Tú dices, como h de t, es igual a 10t, ya, mejor voy a hacer esto. A ver, voy a colocar ya. Yo voy a colocar aquí
h de t era igual a ¿qué? ¿A qué era el valor, Richard, el h de t? Era 10t menos 1, es 10t menos 1.86 de t elevado al cuadrado. Entonces, ya. Muy bien, entonces, nosotros sabemos que la velocidad que yo quiero calcular va a ser igual a la derivada. Entonces voy a escribir aquí, es la derivada respecto al tiempo ¿de quién? De la h de t. Porque la derivada de la distancia,